Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 3 de noviembre, domingo 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 al 6. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Al leer el libro del Deuteronomio, lo primero que tenemos que tener claro es que los mandamientos del Señor provienen de la boca de Dios para nuestro bien. Si yo no tengo esto claro, si yo creo que los mandamientos de Dios deben cumplirse porque, sí hay que cumplirlos porque son importantes, no surgen de que son importantes, es que han sido transmitidos, han salido de la boca de Dios para enseñarnos lo que es bueno a nosotros. Por eso los mandamientos del Señor tienen que ser recibidos con amor, porque vienen del amor. Mandamientos que no están ahí para hacernos la vida insoportable, sino justamente para el contrario, para mostrarnos ese amor. ¿Cómo empieza la lectura del libro del Deuteronomio? Moisés habla al pueblo y le dice: teme al Señor. ¿Qué significa ese temor al Señor? No es tenerle miedo a Dios, sino que estamos hablando de esa actitud reverencial y amorosa a la vez. Reverencia y amor a la vez. Eso es lo que unifica esa virtud del temor a Dios, que se basa en una cosa muy sencilla: querer poner a Dios orgulloso de nosotros, querer que el Señor se sienta orgulloso de mí, temer el contrario, es decir, temer defraudar a Dios con mis actos. Este es el temor que debe tener todo hijo hacia su padre, ese deseo amoroso de querer ser un digno hijo de mi Padre. Por eso en la educación más básica, cuando tenemos esos buenos papás y esas buenas mamás, le decimos al hijo algo tan sencillo: ¿acaso no quieres a tu papá? Sí, sí lo quiero. Y entonces, ¿por qué no le haces caso? No hay un amor verdadero si no le haces caso a tu papá. Y lo otro que le decimos es: ¿tú por qué haces lo contrario de lo que te decimos, si lo que te decimos te lo decimos con amor y por amor, procurando no tu mal, sino procurando tu bien? Eso es lo que tenemos que escuchar en los mandamientos del Señor. Escucha entonces, le va a decir Moisés al pueblo, cúmplelos siempre, pero no solo tú, sino que después de escucharlos, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos y así prolongarás tu vida. Y viene el primer escucha: Shema, Israel. ¿Dónde parte el acto de amor a Dios?
en la escucha, siempre en la escucha. Si yo soy de aquellos que no escucho, nunca voy a conocer el verdadero amor. El amor empieza en esa capacidad de escuchar al otro. Si a mí no me interesa escuchar al otro, entonces no hay verdadero amor. Y ese es el problema que vemos en las relaciones interpersonales. Por eso vemos una profunda falta de amor en aquellos que no saben escuchar. No, yo no escucho a mi esposa, pero digo que la amo. Mentira. No, yo no escucho a mi esposo, pero digo que lo amo. Mentira. No, yo no escucho a mis hijos, pero digo que los amo. Mentira. Estás viviendo un amor muy cortito porque no ha empezado ahí donde tiene que empezar. Y cuando se escucha el mandamiento, ¿cuál es ese mandamiento? El Señor nuestro Dios es el único. Ámalo. No hay otros dioses. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ya profundizaremos más esto en el Evangelio, pero es importante recordar que cuando leemos el mandamiento del Señor, lo que estamos leyendo es el modo en que Dios nos enseña la necesidad de poner en orden nuestro corazón. ¿En qué se basan los mandamientos? En enseñarnos a poner en orden nuestro corazón. ¿Cuál es el gran problema que tenemos los seres humanos? Que nos desordenamos. Y en ese desorden ponemos cosas que no son importantes en el lugar donde deben estar las importantes. Ponemos cosas que son menos importantes en el lugar que deben estar aquellas que son más importantes. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 28. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. El domingo pasado ya leíamos lo que se antepone a la carta de los Hebreos que acabamos de leer y se nos preparaba el camino para entender el sacerdocio eterno de Cristo, el sacerdocio perfecto de Cristo en la nueva alianza. ¿Y cómo se constituye entonces el gran cambio? El gran cambio entre la antigua alianza y la nueva alianza que se da justamente en la diferencia en el sacerdocio. El sacerdocio en la antigua alianza era ejercido por hombres que tenían que pedir primero por sus pecados, después por los del pueblo. En Jesucristo tenemos un sacerdocio perfecto, pero además eterno, que dura para siempre. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo no se termina, ha vencido a la muerte. Y además no es solo sacerdote, sino que es al mismo tiempo todo el sacrificio. El sacrificio requería el sacerdocio, la víctima y el altar. Bueno, resulta que Jesucristo es las tres cosas en sí mismo. Es el sumo sacerdote, el intercesor entre los hombres y Dios, es además la víctima y es el altar. Por tanto, su sacrificio es perfecto, su sacerdocio es perfecto, su sacerdocio es eterno, con la capacidad de salvar para toda la eternidad.
No ha salvado solo a los que estaban con vida cuando se produjo efectivamente su crucifixión. Ha salvado a todos y sigue salvando a todos. Y ha salvado a todos antes, durante y después. ¿Por qué? Porque es el Verbo de Dios eterno. Y este era, dice la carta a los Hebreos, el sacerdote que nosotros necesitábamos, el que nos convenía. ¿Para qué? Para poder alcanzar verdaderamente toda la salvación. No para alcanzar simplemente una purificación temporal, sino la apertura verdadera a la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Nos topamos en este domingo con esta parte del Evangelio que es tan importante y que nos recuerda lo que hemos leído en la primera lectura. Como Moisés, transmitiendo el mandamiento del Señor, le dice a Israel: escucha. ¿Escucha qué cosa? Que en primer lugar Dios es el único. No hay otros dioses. Qué importante es partir de esta base. La base de saber que Dios es el único. Y por tanto no va a dar lo mismo cualquier idea de divinidad que yo tenga en la cabeza. No podemos llegar a decir: bueno, pero al final lo que cree uno, lo que cree el otro, lo importante es creer que hay un poder superior. No, hermano mío, no es lo importante creer que hay una divinidad, porque hay un solo Dios que se ha revelado, que ha hablado, que se ha dado a conocer. Por tanto, decir que da lo mismo, bueno, pero entonces los fulanos también tienen razón porque ellos hablan de su Dios de esta manera y de esta otra y no sé qué, y está muy bien. Bueno, lo que pasa es que Dios se ha revelado para que lo conozcamos. Decir que da lo mismo la idea de Dios que yo tenga, es decir, que esa revelación ha sido inútil. No, Dios no se ha revelado de manera inútil. Dios se ha revelado para que tú y yo lo podamos conocer y para que lo podamos adorar y para que podamos amarlo y acercarnos a Él. Es decir, que hay un Dios verdadero y hay dioses falsos. Hay un único Dios. Esta es la primera parte de la respuesta a lo que le pregunta este escriba. Uno de los escribas se le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Y el primero es: escucha. Ya dijimos en la primera lectura la importancia de ese escuchar. No puedo amar si no escucho. El Señor nuestro Dios es el único. Primera parte. Y la segunda: amarás al Señor tu Dios. ¿Y de qué manera voy a amar al Señor? Bueno, lo voy a amar. No. Es muy específico el modo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor es único y tienes que amarlo con todo. Es decir, más que a todo, más que a cualquiera. Ya adelantábamos en la primera lectura cómo lo que se nos invita es a poner en orden nuestro corazón. Poner en orden nuestro corazón. Esta es la misión. Esta es la misión del cristiano. Si yo quiero caminar el camino de Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que ordenar mi corazón y tengo que revisar que efectivamente no haya nada ni nadie sobre Dios. Pero además, fíjate en el modo en que se nos presenta el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Significa que este acto de amar a Dios no es un acto sencillo. Es un acto que requiere nuestro esfuerzo. A veces nos llenamos simplemente, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Ok, ¿cómo te estás esforzando para amarlo? ¿Qué tanto te cuesta amar a Dios? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu sacrificio en ese amor a Dios? Y yo comienzo a examinar mi conciencia y descubro que a mí no me cuesta amar a Dios. A mí me sale natural amar a Dios y a mí no me cuesta. Hermano mío, entonces lo más probable es que no lo estés amando. Porque el mandamiento nos indica claramente que va a requerir de nosotros un esfuerzo. Y un esfuerzo supremo. Un esfuerzo que implica sacrificio. Y que es un esfuerzo continuo. No de un momentito, sino que es una actitud de vida. Siempre. Por eso el amor va a constituirse como virtud. ¿Por qué? Porque yo tengo que repetir y repetir y repetir esos actos de amor. Este es el verdadero amor a Dios. Pero inmediatamente Jesús sigue y dice, y el segundo es este. Y uno podría detener a Jesús y decirle, disculpa, te preguntaron cuál es el primero, no el segundo. Te preguntaron cuál era el más importante, no el segundo más importante. ¿Por qué entonces Jesús continúa con el segundo? Muy simple, porque no pueden, estar separados el amor a Dios del amor al prójimo. No se pueden separar, pero no son lo mismo. Qué importante hacer estos dos ejercicios. En primer lugar, darse cuenta de que no pueden estar separados. Pero en segundo lugar, darse cuenta de que no son la misma cosa. Van unidos siempre, pero no son lo mismo. Esto lo digo porque lamentablemente muchas personas dicen, yo muestro mi amor a Dios amando al prójimo. Muy bien, porque no puede haber amor a Dios sin amor al prójimo. Y entonces esos actos de amor al prójimo van unidos efectivamente al amor a Dios. Pero ahora, ¿cuáles son los actos que realizas para amar a Dios? No, yo amo al prójimo. Hermano mío, juntos, pero no la misma cosa. Siempre agarrados, pero no son la misma cosa. ¿Cuáles son los actos de amor a Dios que realizas? El primer acto de amor a Dios que tengo que realizar es lógicamente dedicarle la adoración de vida. Rendirle a Dios el culto debido. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué quiere decir esto? ¿Voy a misa o no voy a misa? No, yo no voy a misa, pero amo a Dios y yo me dedico a servir a... Hermano mío, pero no estás haciendo la adoración debida, rindiendo el culto debido a Dios, que no es el culto que a ti te da la gana, sino el culto que ha querido el Señor. Y el culto que ha querido el Señor es justamente que participemos de ese sacerdocio eterno del cual hemos hablado en la segunda lectura de Cristo, que se ha ofrecido por nosotros. Yo me uno a ese sacrificio en acto de adoración a Dios. Ese es mi primer acto de amor. Segundo acto de amor, el conocimiento de Dios. Escuchar su palabra y tener atención a su palabra. Y el tercero, tener oración, tener tiempo de oración. ¿Qué significa tener tiempo de oración? Muy sencillo, tener tiempo exclusivo para Dios. No, yo no tengo ni uno ni otro. Entonces, no tengo pues un verdadero amor a Dios. Qué bonito en este domingo hacernos la pregunta verdadera y profunda. ¿Estoy
amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.